Dice este versículo que vamos a recibir poder. Ahora, quiero hacer una diferencia entre poder y autoridad, porque hay otro versículo más. Vaya conmigo a Lucas capítulo 10, versículo 19. Y en Lucas capítulo 10, versículo 19, hay otro versículo donde algunas versiones usan la palabra poder, aunque no es directamente la palabra poder. Lucas 10, 19 dice que el Señor Jesús les dijo: mirad, os he dado autoridad. Algunas versiones dicen les he dado potestad, otras versiones dicen les he dado poder para hollar serpientes y escorpiones y sobre todo el poder del enemigo, y nada os hará daño. Ahora, en Hechos 1:8 dice que recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros. Es decir, que Dios daría poder para poder desarrollar la función que Dios tiene para cada uno de nosotros en la tierra. Esa palabra poder en el libro de Hechos es la palabra dunamis, que es la palabra donde viene el poder explosivo, o si lo dijéramos así llanamente, ligeramente, más entendible, diríamos habilidad. La palabra dunamis es poder, es habilidad para hacer las cosas, tener el poder para hacer las cosas. Sin embargo, aquí en Lucas 10, 19, cuando dice que les he dado autoridad o potestad, usa la palabra exousia, que es meramente la palabra autoridad. Es decir, que no es poder, no es habilidad, sino que es autoridad para hacer las cosas. Esa autoridad hace que nosotros seamos investidos con esa autoridad y que podamos llevarlo a cabo con la ayuda del reino de Dios, porque hemos sido investidos de la autoridad de Dios. Mucho se ha puesto este ejemplo acerca de un policía que está investido con autoridad. Tiene su uniforme, tiene su placa, y él no tiene poder, pero sí tiene autoridad. Es decir, que si él se pone en un crucero a detener el tráfico, él no tiene el poder para detener el tráfico. Él no puede con sus propias fuerzas detener el tráfico. Él no tiene la habilidad para detener, mucho menos detener un camión de 18 ruedas, por supuesto. No tiene el poder para hacerlo, pero sí tiene la autoridad, porque tiene un uniforme, porque tiene una placa. Y cuando él levanta la mano, aunque él no tiene el poder para detener un vehículo grande ni pequeño, ese vehículo debe de detenerse, porque él tiene la autoridad para que se le obedezca. Entonces Dios nos dio a nosotros en Cristo Jesús autoridad, de manera que nosotros podamos obrar. Ahora quiero decir algo, que el poder se manifiesta en el momento de la unción, obviamente, en el momento de la unción. La Biblia misma dice que le trajeron muchos enfermos al Señor Jesús, y hay una versión que dice ese versículo, dice: y ese día el poder de Dios estaba con él para sanar. ¿Qué quiere decir eso? Que no todo el tiempo estaba con él el poder para sanar, sino en el momento de la unción. Ese día, ese momento, estaba el poder de Dios para sanar. Entonces, cuando estamos viendo la unción del Señor, ese momento es de aprovechar, porque está el poder de Dios, está la habilidad de Dios, la habilidad que Dios da a los ministros, la habilidad que Dios da para que se hagan las cosas, para que se rompan ataduras, y hay que aprovechar, y hay que buscar caminar en la unción de Dios, en el poder de Dios. Pero la autoridad está todo el tiempo. Es decir, que el policía puede ser que tal vez se levante enfermo ese día, pero ya con el uniforme puesto, él tiene autoridad. Puede ser que tenga pocas ganas de ir a trabajar ese día, y tiene autoridad. Puede ser que levante la mano todo desganado, hermano, pero él tiene autoridad. Lo que él debe de saber es que tiene autoridad en el nombre de Jesús. Entonces, autoridad que Dios nos dio para que nosotros hagamos las cosas. En Marcos capítulo 16, vaya conmigo a Marcos capítulo 16, porque esa autoridad debo de conocerla, debo de experimentarla, debo de saber que está sobre todos los creyentes. Es decir, que si tú recibiste a Jesús como Señor y como Salvador, en ese momento que Dios te recibe, en ese momento que tú le entregas tu vida y que lo haces Señor de tu vida, ahora tú tienes autoridad. Ahora, y el diablo sabe que tú tienes autoridad, solamente que quizás aún no lo sepas tú. Y el diablo quiere espantarte, el diablo quiere hermano, él hace todo lo posible por atemorizarte.
Y desafortunadamente muchos creyentes aún retroceden después de haber creído en el Evangelio, porque dicen, no, es que las luchas que se me vinieron fueron fuertes para mi vida. Y ahí es donde el creyente debe de empezar a conocer que Dios está con él y que él tiene autoridad. Que él ahora puede reprender al diablo, que ahora puede echar fuera todo demonio, que ahora puede cancelar toda obra del diablo y que el mundo enemigo debe de obedecer. Por supuesto no son tan obedientes, pero como el reino de Dios está con nosotros y la investidura de autoridad está con nosotros, tarde o temprano tienen que retroceder. Es decir, que si estás liberando un endemoniado, puedes decirle, en el nombre de Jesús te reprendo y te vas fuera de esta persona, y puede ser que esa persona, en lugar de retroceder, vaya más hacia adelante contra ti, queriendo amedrentarte. Pero si tú te paras firme y tú crees en esa autoridad, tarde o temprano esa persona tiene que retroceder. Tarde o temprano ese demonio tiene que salir y el demonio empieza a perder las fuerzas en esa persona. Hasta el momento cuando la persona es libre, pero reconozco que no son obedientes. Pero si te mantienes firme en la autoridad que Dios te dio. En Marcos 16, versículo 15, que es el pasaje que les di al principio sin darme cuenta, o no recordaba que se los había dicho. Dice Marcos 16, 15, que les dijo, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Y entonces usa una palabra que dice, el que crea. Y eso es importante, debemos de creer. Primeramente, el que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Entonces, el creer y la manera de creer, la forma en que yo creo, tiene mucho que ver con lo que se manifiesta en mi vida. El creer es importante. Yo debo de saber cómo estoy creyendo. No vaya a ser que soy un creyente incrédulo. Es decir, que he creído en el evangelio, he creído en Cristo Jesús, pero a la hora de creer en el poder de Dios, de creer en la provisión de Dios, en creer en la protección de Dios, puede ser que ahí esté menguando. Entonces me convierto en un creyente incrédulo, aunque parezca un poco sarcástico, pero es un creyente incrédulo. Usted sabe que en Hebreos 11, ¿qué será? 11:6. Donde dice que sin fe es imposible agradar a Dios, pero dice que el que se acerca a Él debe de creer que Él existe. Debe de creer que Él existe. Y no solamente eso, no solamente creer que Él existe, porque hasta los demonios creen y tiemblan. No solamente creer que Él existe, sino que también creer que Él es remunerador de aquellos que le buscan. Amén. Debo de creer eso. Entonces, la forma de que yo creo es muy importante. Y el mundo de las tinieblas va a pelear para que tú creas de una manera errónea. De una manera en que, bueno, Dios me salvó, pero la salvación solamente es para el día final, solamente. Para cuando parta de esta tierra. Yo creo que las cosas que Dios nos ha dado y que dice en su palabra son para esta tierra. Como aquel pasaje que dice que hagamos tesoros en los cielos y no en la tierra, donde los ladrones roban, minan y donde la polilla come. Ese tesoro en el cielo, yo creo que no es para cuando yo llegue al cielo, sino que ese tesoro en el cielo es para que yo lo use aquí en la tierra. Quiere decir que va a haber momentos determinados en mi vida en la tierra cuando voy a necesitar, le voy a decir, Señor, yo necesito. Y Él sobrenaturalmente va a proveer. Y por eso dice, haz tesoros en el cielo. Cada vez que ofrendamos, cada vez que aportamos, cada vez que, hermano, Dios nos pide algo, mi hermano. Y cada vez que tienes en tu corazón ofrendar, cada vez que tienes en tu corazón servir, cuando tú lo haces de todo corazón, porque Dios ama al dador alegre. Y cuando tú lo haces de todo corazón, entonces tú estás poniendo en esa cuenta en el cielo. Y puede ser que en el camino estés en un momento de necesidad. Señor, necesito un carro. Ahora que andaba tan cansado en estos días, el viernes, sí, el viernes veníamos de Flores, ¿verdad? Sí, el viernes, sí, después del retiro, yo venía tan cansado, la verdad. Ya no podía manejar, hermano, me faltaban 10 minutos para llegar a mi casa, pero ya me ganaba el sueño. Mi esposa me decía, ahorita te dormamos un rato y después continuamos. Le digo, hija, ya vamos a entrar a Roselio, nos vamos a mirar medio raros, 10 minutos de mi casa y voy a orillarme a descansar. Y entonces hoy que veníamos para acá, le dije, Señor, yo necesito un carro con piloto automático completo. Full, completo.
donde pueda dormir unos 3, 4, 5 minutos por lo menos y que el carro vaya ahí solo. Porque hay momentos en que uno ya no puede, hermano. Principalmente si uno anda tan cansado. Y entonces yo le dije, Señor, yo necesito, y yo sé que me lo va a dar. Yo sé que me lo va a dar, eso es seguro. Y pronto. Porque yo le dije y él lo hizo. Cuando construimos aquí le dije, Señor, yo lo que le dije al Señor, le dije, Señor, necesito una oficina, Señor. Eso es lo que necesito, una oficina. No sé cómo le vas a hacer. Y pensé en hacerla allá en la orilla del terreno allá, pero dije, no, yo la quiero en un lugar accesible, Señor. Cerca. Y Dios lo hizo. Dios hizo las cosas, pero lo que tenemos que hacer es creerle a Dios. La forma en que creemos es muy importante. Es decir, que Dios te va a dar lo que necesitas y te va a dar también lo que quieres cuando pones tu fe y tu confianza en Dios. Cuando te deleitas en Dios, porque Dios le da a quien se deleita en Él. Y entonces cuando pienso en ese tesoro en el cielo, bueno, estoy echándole al tesoro en el cielo. Jesús dijo que no hagamos tesoros en la tierra, sino tesoros en el cielo. Pero ¿será para cuando yo llegue allá o será para cuando yo necesite algo aquí? Hay un momento en mi vida que yo puedo necesitar. Y entonces la manera en que yo creo es muy importante. Dice aquí el versículo 16, el que cree y sea bautizado será salvo, pero el que no crea, no más por eso. Diga conmigo, no más por eso. Qué tremendo, ¿no? Perderse una eternidad. No más porque no creyó. Entonces creer es muy importante. Versículo 17, y estas señales acompañarán, dice, a los que han creído. Y entonces creer es muy importante. Cuando yo hablo de la autoridad del creyente y cuando yo hablo de que tengo autoridad para echar fuera demonios, que estoy investido de la autoridad, y repito, la autoridad está todo el tiempo. Sea que amanezca enfermo, sea que amanezca sano, sea que amanezca con ganas, sea que como sea. Puede ser que estés desanimado y aún así funciona la autoridad en el nombre de Jesús. Completamente. Recuerdo el testimonio de aquel pastor que Dios le dio una visión acerca de una hermana, la esposa de un pastor que se fue al mundo. La esposa del pastor se fue al mundo. Y dijo, el Señor me dio una visión y me dijo, te voy a enseñar cómo trabajan los demonios. Y entonces dijo, yo miré a la hermana en la visión, pero la miré transparente como cristal. Y empecé a mirar su cerebro, sus pensamientos, todo. Y como una voz le empezó a hablar a ella. Y le decía, tú has perdido mucho en el mundo, estuvieras bien en el mundo. Mira, el mundo te ofrece cosas buenas, tú tienes cosas buenas en tu vida que en el mundo, sobresaldrías. Dice, y cuando esa voz vino, ella la reprendió. Pero poco a poco la fue recibiendo, empezó a entretenerse con esa voz. Hasta que se fue al mundo y andaba perdida en los bares allá, haciendo lo que el diablo le ofreció, donde según iba a sobresalir. Y dijo, y el Señor me dijo, dice, pero ella todavía es mi hija. Y ella todavía tiene la autoridad. Y ella, así como anda, lo que ella necesita hacer es reprender esa voz, sacar esa voz con la autoridad que yo le he dado. Es decir, que la autoridad funciona en todo momento. Podamos andar desanimados. Y te sorprendería saber esto, que aún andando en el mundo tienes autoridad en el nombre de Jesús. Fíjense, los que creímos, a mí me recuerdo cuando yo era borracho y evangelizaba a mi suegra. Bien borracho yo. Y yo evangelizando a mi suegra, le decía, suegra, es que Jesús es el único camino, la religión lo va a llevar al infierno. Jesús es el único camino, pero yo estaba bien borracho y mi suegra me decía, sí, papá, pero mira cómo estás, pues. Así me decía, sí, papá, pero mira cómo estás. Pero fíjese, hermano, que aún perdido uno tiene autoridad. Y uno tiene la verdad en su boca. Pero la autoridad debo de usarla y debo de creerla. Ahora, las señales acompañarán a los que creen. Y dice, en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. También tomarán serpientes en las manos y aunque beban algo mortífero no les hará daño. Y sobre los enfermos pondrán las manos y se pondrán bien. ¿Saben? Nosotros tenemos autoridad en el nombre de Jesús para rechazar toda enfermedad, mi hermano.
Cuando en Santiago, creo que Santiago 5:14, donde dice Santiago, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Que llame a los ancianos de la iglesia y que ellos oren por él, ungiéndole con aceite. Creo que ahí es. Pero el asunto es de que ahí dice, es una pregunta, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Como diciendo, no debería de haber ningún enfermo entre vosotros. ¿Por qué? Porque si todos conociéramos la autoridad y el rechazar toda enfermedad en el nombre de Jesús, nosotros podíamos deshacernos de ese ataque del diablo, contrarrestar ese ataque del diablo. Pero obviamente hay quienes han llegado al punto donde necesitan la ayuda. Y entonces llama a los ancianos de la iglesia que ellos oren ungiéndole con aceite. Y no lo van a sanar los ancianos. Porque alguien puede decir, no, es que el anciano yo lo miro que no anda muy consagrado, que digamos. Pero es que la Biblia no dice que el anciano te va a sanar. La Biblia dice, y la oración de fe sanará al enfermo. Diga conmigo, la oración de fe. Y entonces debemos de creer. Señor, cuando alguien va a orar por ti, pregúntale, ¿tú crees, hermano? Bueno, mi hermano, fíjate que oré por fulano y se murió. No, no ores por mí. No ores por mí. Por eso a veces hemos dicho cuando decimos vamos a orar, pero si no crees, no ores, no, que vengan solamente los que creen. Porque no vaya a ser que ora por mí un incrédulo, que no sabe y no cree que Dios puede sanar. Pero si estás convencido de que Dios puede sanar, de que Dios puede liberar, y entonces la autoridad, en esta autoridad dice, pondrán las manos sobre los enfermos y los enfermos se pondrán bien. En 2 de Timoteo capítulo 1, 2 de Timoteo capítulo 1, por eso usa la autoridad. Quiero decirte que Dios está contigo. Dios está en tu vida. Y que hay un mundo espiritual que escucha todo lo que sale de tu boca. Hay un mundo espiritual que está presto para ayudarte. Si tú te atreves a creer y decir, Señor, yo recibo ese poder. Porque 2 de Timoteo 1:6 dice, por lo cual te recuerdo, 2 Timoteo 1:6, por lo cual te recuerdo que avives el fuego del don de Dios que hay en ti por la imposición de mis manos. Pero entonces dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Es decir, que Dios nos dio un espíritu de poder en nuestra vida. La cobardía no es de Dios. El miedo es fe en sentido contrario. Es decir, que la fe te da valor, la fe te da seguridad, pero la cobardía o el miedo lo que hace es que es una fe al contrario, porque empiezas a creer que te pueden pasar cosas malas sobre tu vida, es un miedo. Pero cuando tú crees la palabra de Dios y cuando tú crees que Dios puede hacer grandes cosas por ti, debes de saber que Dios está contigo, que Dios te ama. Y que Dios es capaz de hacer grandes cosas por ti y que Él quiere hacer grandes cosas por ti. Pero la autoridad que nosotros tenemos, un poder que Dios nos dio, por eso le dice en el versículo 8, por tanto no te avergüences del testimonio de nuestro Señor. Y es que el miedo puede llevar hasta a avergonzarse, a sentirse como que no estoy entrado del todo en las cosas que profeso. Pero si tú entras con todo, mi hermano. Por ejemplo, este mentado virus que vino en los años pasados, la pandemia, uno se dio cuenta que atacaba más fuerte a los que tenían temor. Por eso cuando algunos hermanos me empezaron a avisar que decían, fui al doctor y me hicieron un examen de COVID y salí positivo. Y cuando eso fue al principio, cuando supuestamente era sentencia de muerte. Lo primero que les decía es, no tengan miedo. Eso es lo primero. No tengan miedo. No tengan temor. Y eso es lo que nos sacó adelante. No tener temor. Creer en el nombre de Jesús. Creer que Dios estaba con nosotros y que Dios está con nosotros. Porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía. Dios nos ha dado espíritu de poder. Y en ese poder, amor y dominio propio, por supuesto. Pero dice, no te avergüences del testimonio de nuestro Señor Jesús. No te avergüences de mí, sino participa conmigo en las aflicciones por el evangelio según el poder de Dios. Dice el versículo 9 que Dios nos ha salvado y nos ha llamado con un llamamiento santo, no según nuestras obras, sino según su propósito. Dios tiene un propósito con nosotros y en ello nos dio autoridad. Dicho sea de paso, la autoridad no es como
No es como algo bueno, si quieres usarlo, úsalo, si no, ahí está. No, es una obligación usarlo. ¿Por qué es una obligación usarlo? Porque estamos en un mundo de tinieblas. Estamos en un mundo de oscuridad. Pero cuando creemos, Señor, pero yo soy hijo de luz y Dios está conmigo. Y entonces la autoridad debo de usarla a causa en el mundo que vivo. Recuerde que Dios, nuestro Dios, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, no es el Dios de este mundo. El Dios de este mundo es el diablo. Pablo dijo, el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio. Es decir, que hay un mundo de tinieblas, por lo cual yo necesito la autoridad que Dios me ha dado. Dios está conmigo, tengo una investidura de bendición sobre mi vida y el diablo no puede y no debe penetrar esa investidura. Dice en Mateo capítulo 16, que esta autoridad viene por una revelación. Es decir, que yo no puedo creer por ti. Yo puedo orar por ti, pero en última instancia eres tú el que debe de creer. Nosotros podemos orar e interceder y oramos por nuestros hijos y bendecimos a nuestros hijos y todo eso va a ser de bendición para ellos. Pero ellos deben de creer en Cristo Jesús. Deben de recibir el evangelio en su vida. Yo no puedo transmitirle la fuerza espiritual a mi hijo. Es Dios el que le da la fuerza espiritual. Él debe de creer, él debe de recibir, debe de haber una fe en su corazón. Y entonces aquí en Mateo 16:15 dice que el Señor Jesús les dijo: vosotros, ¿quién decís que soy yo? Y Pedro respondió y dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús respondiendo le dijo: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y entonces le dice: yo también te digo que tú eres Pedro. Es decir, que el creer y el haber recibido que Cristo Jesús es el Hijo de Dios, el Hijo del Dios viviente, esa fe y ese creer también le imparte a Pedro un lugar, una posición y una autoridad. Tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Las puertas del infierno no prevalecerán contra mi iglesia. Eso no quiere decir que no se van a levantar, pero no prevalecerán. ¿Por qué? Porque la iglesia tiene la revelación de que Cristo Jesús es el Hijo de Dios. ¿Cuántos creemos que Jesús es el camino para llegar al Padre, mi hermano? Es el único camino, no es uno de los caminos, es el único camino, es el que Dios escogió para que nosotros por ese medio alcanzáramos lo que Dios tiene para nosotros. Versículo 19, yo te daré las llaves del reino de los cielos. Y es que es maravilloso tener las llaves. Tú como creyente, si recibiste revelación en tu espíritu, en tu corazón, de que Jesús es el Hijo del Dios viviente, tú tienes las llaves. Otro podrá saber más, pero tú tienes las llaves. Es como los ministerios. Los ministerios, mire, tuvimos al apóstol acá, los pastores acá, pero en cuestión del ministerio, Dios lo puso a él. Es decir, que Dios le dio las llaves. Eso es lo básico. Es como un restaurante. Mire, hay una persona que conoce todo lo de un restaurante. Todo. Cocinar, mesas, meseros, todo. Pero al que pusieron encargado fue a otro. Le dijeron: mira, aquí te doy las llaves, tú eres el encargado y ahí te encargas de que los demás hagan eso. Aquel sabe mucho. Así es que nosotros, miren, los pastores no nos preocupamos de que alguien sepa más que nosotros. Para nada. Al contrario, qué bueno. Amén. Qué bueno que alguien sepa más que nosotros. Qué bueno. Pero a mí me pusieron. Me dieron las llaves. Tú abres y tú cierras. A Josué le dijeron: a tu palabra saldrá el pueblo y a tu palabra entrará. Así es que no tiene que ver con que alguien sepa más. Por eso te puse el ejemplo del restaurante. Aquel sabe mucho, pero al que le dieron las llaves para que abriera y cerrara fue al otro. Y a él le dijeron: a ti te encargo, a ti te hago responsable, a ti te doy las llaves. Y a Pedro le dijeron: a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y le dicen, y lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Y entonces hay una autoridad, hay unas llaves que Dios da. Tú como hijo de Dios, al recibir a Jesús como Señor y como Salvador, tienes llaves en tu vida. Tienes llaves para abrir y para cerrar.
O sea, en pocas palabras, ¿eres tú el que dejas meter al diablo a la sala de tu casa o el que lo sacas para afuera? Yo no voy a ir a sacarlo. Yo no voy a ir a echarlo fuera. Eres tú. Eres tú el que dice, aquí no vamos a tolerar al diablo. Aquí lo vamos a echar fuera. Hay un dicho por ahí que dicen, yo no puedo evitar que los pájaros hagan nido en mi cabeza. Perdón, no puedo evitar que los pájaros vuelen arriba de mi cabeza, pero sí puedo evitar que hagan nido en mi cabeza. No puedo evitar que ahí andan. Pero sí puedo evitar que hagan nido en mi cabeza. Eso sí, tengo autoridad. Y entonces creamos la palabra del Señor, creamos que Dios nos ha dado autoridad, que tenemos las llaves que Dios nos ha dado para bendecir nuestro hogar y para caminar en victoria. Es decir, que si hay una necesidad en tu vida, salud, finanzas, paz, puedes hablarle a esas finanzas. Puedes hablarle a esa paz que venga. Por eso cuando Ezequiel tiene aquella visión de los huesos secos, le dijeron, profetiza. Háblale al espíritu de los 4 vientos que venga sobre estos huesos. Dice, y profeticé como se me fue dicho, dice, y los huesos empezaron a levantar. Por eso con mis palabras yo bendigo. Tengo autoridad. Tú eres un ser con autoridad en la tierra. Pero muchos creyentes no saben y dejan que el diablo se los arrastre, teniendo ellos la autoridad y muchas veces culpando a Dios. Señor, ¿por qué lo permites? Y Dios dice, ¿por qué lo permites tú? ¿Por qué dejas, Señor, que me pase esto? Y Dios dice, ¿y por qué lo dejas tú? Si tú tienes la autoridad. Por eso busquemos a Dios. Caminemos con Dios. Caminemos en la revelación de Dios. Miren, una de las enseñanzas que nos dio el apóstol ahí, maravillosa, cuando nos dijo, ¿desde qué posición peleas? ¿Desde qué posición? ¿Desde tu posición en Cristo Jesús sentado en los lugares celestiales o desde el proceso? Porque desde el proceso dices, no, es que a veces la riego yo. A veces meto los pies y no, yo sé que a mí me pasa esto porque no soy perfecto. Y entonces estás peleando desde tu proceso. Pero si peleas desde tu posición, donde está la autoridad que tú tienes, y entonces, hermano, te armas de valor y te armas de fe. Y amén, yo creo que los demonios tienen que huir y yo creo que yo merezco todas las cosas buenas en Cristo Jesús porque Él murió por mí. Y peleo desde mi posición, pero sé quién soy en Cristo Jesús. Dios quiere que yo pelee desde ese lugar. Un ministro lo puso de esta manera. Dijo, si el diablo pelea contigo desde el ámbito de la razón, siempre te va a vencer. Pero si pelea contigo desde el ámbito de la fe, dijo ese ministro, llámatelo. Él te llama para la razón, allá. Pero dile, no, ven aquí al ring de la fe, aquí, y aquí te voy a noquear todas las veces. ¿Por qué? Porque estoy peleando con fe. Estoy peleando creyendo la palabra de Dios y lo que Dios ha dicho de mí. Y entonces a Pedro le dicen, te doy las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra será atado en los cielos. ¿Cómo lo atamos? Con palabras. Con palabras. La Biblia nos enseña que nosotros daremos cuenta de toda palabra ociosa que salga de nuestra boca. Y por tus palabras serás justificado, por tus palabras serás condenado. Y entonces con las palabras las uso para atar y para desatar. Ato al diablo, pero desato la bendición. Versículo 20 dice que entonces ordenó a los discípulos que a nadie dijeran que Él era el Cristo. Entonces esta autoridad es personal, es individual y es por revelación. Si tú lo conoces, si tú lo sabes, va a ser efectivo. Si no, vas a orar con duda, vas a orar por el enfermo, dudando de que Dios lo puede sanar. Yo creo que Dios es todopoderoso y que yo no voy a sanar a nadie. El que lo sana es Dios. Y yo creo que Él sí puede. Y yo creo que Él sí quiere. Y entonces yo recibo que sí, Dios hace las cosas. En el capítulo 18 nos habla de una autoridad corporativa, porque también existe la autoridad corporativa, donde hay que estar más de uno. Y hay que orar unos por los otros. Y en la autoridad corporativa, dice el Mateo 18:15, Mateo 18:15 dice, si tu hermano peca, ve y repréndelo a solas. Si te escucha, has ganado a tu hermano. Pero si no te escucha, lleva contigo a uno o a dos más,
para que toda palabra sea confirmada por boca de 2 o 3 testigos. Ahí está la unión. Versículo 17. Y si rehúsa escucharlos, dilo a la iglesia. Y si también rehúsa escuchar a la iglesia, sea para ti como el gentil y el recaudador de impuestos. Es decir que Dios ha puesto una autoridad corporativa para cuando ustedes se reúnen, cuando ustedes están juntos. Cuando aquellos discípulos los agarraron, los azotaron y les ordenaron que no hablaran más en el nombre de Jesús, dice la Biblia que fueron a los suyos. Otra versión dice que fueron a su propia compañía. Por eso es bueno tener una propia compañía. Es decir que si hay alguien que anda como el llanero solitario, hermano, corriendo de aquí para allá y de allá para acá y le preguntan, ¿y cuál es tu iglesia? Pues la que me agarre más cerca. ¿Dónde ande? Porque yo cuando estuve en el mundo recuerdo que trabajaba y mi compañero era un americano y me dijo que el domingo iba a la iglesia y le dije, oh sí, ¿a cuál iglesia vas? Me dijo, a cualquiera, me dijo. Y un día me lo encontré aquí en el McDonald's, recuerdo, un domingo. Y le dije, ¿qué andas haciendo aquí? Porque él vivía allá en Hamilton. ¿Y qué andas haciendo acá? Dice, vine a la iglesia. ¿Y a cuál? Dice, a una que está por aquí. Dice, por aquí me agarró y por aquí fui. Es decir, que él no tenía una iglesia. Pero fíjese que los discípulos ahí, cuando les ordenan, los azotan y les ordenan que no hablen más en el nombre de Jesús, dice que fueron a los suyos o a su propia compañía. Por eso es importante tener una propia compañía o que pertenezco a una compañía de creyentes que se reúnen en un lugar porque puedo ir con ellos. Y entonces dice ahí que si hay alguien que rehúsa escucharlos, dilo a la iglesia. Y si también rehúsa escuchar a la iglesia, sea para ti como el gentil y el recaudador de impuestos. Y entonces dice, versículo 18. En verdad os digo, todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra será desatado en el cielo. Esa es la autoridad que se tiene como autoridad, como grupo o como autoridad corporativa. Tenemos una autoridad en el nombre de Jesús. Por eso sí es bueno unirse. Es bueno estar juntos y unirse en oración y reprender al diablo juntos y hacerlo en común acuerdo. Dice el versículo 19. Dice, además os digo que si 2 de vosotros se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan aquí en la tierra, y entonces podemos pedir. Si Dios nos da individualmente, ¿cuánto más cuando pedimos juntos y de acuerdo? Y pedimos conforme al propósito de Dios. Si 2 de vosotros se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan aquí en la tierra, diga conmigo, aquí en la tierra. Me gustó aquella expresión porque andaban unos pastores pidiendo que se unieran otros pastores para rentar unas avionetas allá en Los Ángeles. Rentar unas avionetas y orar desde las alturas por toda la ciudad. Y entonces le dijeron a un pastor y el pastor dijo, ¿qué dice la Biblia? Y dijo, ¿acerca de qué? De esto. La Biblia dice que lo que pidas en la tierra será oído en el cielo. Lo que ates en la tierra será desatado en el cielo. Tal vez él no quería ni unirse a la oración por las avionetas, o tal vez le tenía pavor a subirse a las avionetas, pero él dijo, a mí Dios me escucha igual. Y tiene razón, fíjese. Dios escucha exactamente igual. No es a pensar que si te subes a una avioneta, Dios te va a escuchar más que aquí en la tierra. Lo que ates en la tierra será atado en los cielos. Ahora, obviamente, pues ellos querían hacerlo para orar por toda la ciudad, visualizar la ciudad. Amén. Esa es otra cosa. Y amén. Yo no estoy diciendo que esté mal. No, es ok. Pero en cuestión de la autoridad es la misma. Lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Lo único que tenemos que hacer es ponernos de acuerdo, usar el nombre de Jesús y usar fe y creer que las cosas se lleven a cabo. Creer completamente. Dice ahí, si 2 de vosotros se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa, diga conmigo, cualquier cosa. Y es que hay cosas en la Biblia, mi hermano, que lo pueden a pensar a uno cuando dicen cualquier cosa. Y entonces uno dice, ¿qué será cualquier cosa? Y me pongo a investigar, y después de una ardua investigación me voy a dar cuenta que cualquier cosa quiere decir cualquier cosa. Porque hay un versículo en Marcos capítulo 11, dice el versículo 22,
Dice que Jesús respondió y les dijo, tener fe en Dios. Marcos 11:22. Jesús les respondió y les dijo, tener fe en Dios. Y entonces el versículo 23 dice, en verdad os digo que cualquiera, diga conmigo cualquiera que diga a este monte, quítate y arrójate al mar, y no dude en su corazón, sino crea que lo que dice va a suceder, le será concedido. Cualquiera. Whoever whatsoever, dijeron por ahí. Cualquiera que diga cualquier cosa. Cualquier cosa. Repito, puedo hacer una investigación exhaustiva de la palabra cualquiera. Y el resultado va a ser que cualquiera quiere decir cualquiera. Cualquiera que cree en su corazón. Cualquiera que diga. Cualquiera que tenga esa fe en su corazón, sino que crea que va a suceder. Por eso el versículo 24 dice, por eso os digo, que todas las cosas por las que ores y pidas, creed que ya las habéis recibido y os serán concedidas. Pero primero creer. Por eso es importante el creer, mi hermano. ¿Qué ataca el diablo? Tu creer, tu fe. Por eso manda los dardos y todo ello, porque él está peleando contra tu fe. Porque si tú llegas a creer, si tú llegas a mantenerte firme en la autoridad que Dios te ha dado, las cosas serán concedidas y se van a manifestar. Y el diablo no hay nada que él pueda hacer, porque tú le creíste a la palabra del Señor. Y entonces, volviendo a Mateo 18, dice, si dos de vosotros, el versículo 19, si dos de vosotros se ponen de acuerdo, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Esa es la autoridad que Dios nos ha dado. Camina con autoridad en la tierra. Camina como un hijo de Dios. Camina como alguien que realmente Dios escogió. Lo tomó y le dio autoridad. La autoridad es tuya. Es decir, que si estás en el trabajo con medio de 20 incrédulos y tú eres el único creyente, el que tiene las llaves eres tú. Y Dios puede bendecir ese trabajo por ti. Y tú puedes orar para que ese trabajo vaya hacia adelante, esa compañía sea de bendición. Y puedes declarar con tu boca que el día que yo no esté aquí, puede ser que les vaya mal a ustedes si no reciben a Cristo Jesús, porque Dios bendice porque yo estoy aquí. Y los bendice a ustedes porque Él es bueno. Pero deben de aceptar y de recibir. Ahora yo trato de terminar. Vuelva conmigo a Marcos 16. Porque lo que quería decirle es la autoridad del creyente, la autoridad en el nombre de Jesús. Y que hay un poder, claro que hay un poder. Y esa es la unción. Esa es la dunamis. Ese poder maravilloso que se manifiesta, mi hermano. Y nos da la habilidad. Nos da la habilidad de dirigir la alabanza, nos da la habilidad de predicar a los predicadores, da la habilidad de ministrar un instrumento, pero de manera que Dios sea glorificado y que la presencia de Dios descienda. Esa es la habilidad espiritual, la autoridad, el poder que Dios nos da. Volviendo a Marcos 16:15 dice, que les dijo ir por todo el mundo, predicar el evangelio a toda criatura. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Las señales acompañarán a los que creen, no a los que no creen. Diga conmigo, a los que creen. Por eso es importante creer. En mi nombre echarán fuera demonios. Por eso cuando te enfrentes a un endemoniado, tú no retrocedas. Tú persiste. Si tú reprendes una enfermedad aún de tu propio cuerpo y no se ha ido, persiste. Repréndela. Renúnciala. Dile, tú no tienes autoridad de estar aquí. ¿Sabe que aún la gente del mundo ha entendido que puede hablarle a las enfermedades? Había un comediante ahí en el mundo que lo entrevistaron, le había dado cáncer y dijo, le preguntaron, ¿cómo sanaste? Dijo, pues fui a un lugar, dijo, me metieron a un lugar oscuro ahí y me dijeron que yo tenía que hablar con el cáncer. Dice, y él se presentó y le pregunté, me dijeron que le preguntara, ¿por qué estás aquí? Dice, yo hablé con él y el cáncer me dijo, vine para que te prepararas, dijo, para que estuvieras preparado. Hermanos, los del mundo han entendido que las enfermedades son reales. El Señor Jesús reprendió a la fiebre y la fiebre dejó a Pedro. La fiebre lo dejó, es decir, que la reprendió, es un ser.
Entonces nosotros cuando nos enfrentamos a una enfermedad, reprendámosla, rechacémosla en el nombre de Jesús. Fuera, pastor, pero ya lo hice varias veces. Sigue haciéndolo. Tú tienes autoridad. Tú estás investido. Y aquel tiene que retroceder, aquella enfermedad tiene que retroceder. Y entonces dice, en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán en nuevas lenguas. Tomarán serpientes en las manos y aunque beban algo mortífero no les hará daño. También dice, sobre los enfermos pondrán las manos y se pondrán bien. Debes de saber que cuando impones manos, tú estás imponiendo la autoridad de Dios sobre esa enfermedad. Es como cuando el sacerdote ponía sus manos sobre el chivo expiatorio. Él ponía los pecados del pueblo de Israel sobre él y lo mandaban al desierto. ¿Por qué? Porque el sacerdote con la autoridad de Dios ponía los pecados ahí sobre él, simbólicamente. Pero cuando imponemos manos, simbólicamente estamos nosotros tomando autoridad sobre la enfermedad en el nombre de Jesús. Se trata de autoridad. Versículo 19 dice, entonces el Señor Jesús, después de hablar con ellos, fue recibido en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Versículo 20, y ellos salieron y predicaron por todas partes, colaborando el Señor con ellos, y dice, y confirmando la palabra por medio de las señales que la seguían. Es decir, que Dios lo que hace es confirmar lo que Él ya dejó en su palabra. Cuando yo creo su palabra, Señor, tu palabra dice. Tu palabra dice, y no sé cómo le vas a hacer. Miren, nosotros hemos aprendido a comprometer a Dios. Señor, tu palabra dice. Tú lo dijiste, es como cuando un niño te dice, papi, tú dijiste que si sacaba la basura me ibas a dar esto. Papi, tú dijiste que para este mes me ibas a llevar de vacaciones, me lo dijiste desde el año pasado. ¿Tú crees que si le dices algo al niño se le va a olvidar, mi hermano? No se le olvida, no se le olvida. Y a Dios también lo comprometemos. Señor, tu palabra dice. Tú dijiste que yo caminaría en victoria. Tú dijiste que yo soy el que presta y no el que pide prestado, Señor. Tú dijiste que yo sería cabeza y no cola, Señor. Y empezamos a imponer la palabra de Dios. Y Dios dice, claro que sí, mi palabra es para que se cumpla. Dice en Jeremías, yo velo sobre mi palabra para ponerla por obra. Pero tomo autoridad en el nombre de Jesús. Entonces el Señor confirmaba la palabra por medio de las señales que seguían. Hay confirmaciones que Dios hace cuando nosotros nos atrevemos a creer en el nombre de Jesús y a accionar en la autoridad que Dios nos ha dado. Hay autoridad individual y hay autoridad corporativa también. Una autoridad individual que viene por medio de la revelación individual, y lo que ates en la tierra será atado en los cielos. Pero también la autoridad corporativa, que cuando nos reunimos como pueblo de Dios podemos reprender toda obra del diablo. ¿Se acuerda cuando en algunos puntos de la ciudad había muchos accidentes y fuimos a echar aceite ahí para que ya no hubiera accidentes ahí en ese lugar? Se calmó, se canceló. ¿Por qué? Porque tenemos autoridad en el nombre de Jesús. Podemos bendecir nuestra casa. Podemos, en el terreno de tu casa, baby, en el nombre de Jesús yo bendigo este lugar. Declaro que este lugar es de un hijo de Dios y tú, diablo, no tienes autoridad para meterte en este lugar. Tomar autoridad. Puede haber hogares donde la gente se pasa solo peleando, mi hermano. Ahí me agrada cuando alguien va a mi casa y dice, aquí hay mucha paz, aquí me quisiera quedar un rato más. Qué bueno, gloria a Dios, qué bendición. Porque nosotros sabemos que somos hijos de Dios y que somos hijos de paz. Pasa el grupo de alabanza, vamos a darle gracias a Dios. Mire, mi hermano, autoridad en el nombre de Jesús. Caminar en esa autoridad. Caminar, la autoridad no es opcional. No es opcional. ¿Por qué? Porque corres el peligro de que el diablo te dé una arrastrada por no querer usar la autoridad y esperar que otro lo haga, o estarle reclamando a Dios que por qué lo permite. Y Dios va a decir, ¿por qué tú lo permites? Si tú tienes autoridad en el nombre de Jesús. Señor, te damos gracias y te bendecimos y te damos la gloria, Señor. Gracias, Padre. Hay una unción aquí cayendo sobre mí, porque también hay una unción que Dios da para bendecirnos, para prosperarnos, y el poder es activado sobre nuestras vidas. Señor, te bendecimos y te glorificamos.